@Julio Sánchez Cristo Oficial. Permítame saludar al director del DPS, don Gustavo Bolívar, que nos atiende a esta hora para hablar del ejercicio democrático que vivió ayer Colombia. Don Gustavo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio, compañeros y compañeras. Y a los oyentes, un abrazo. Don Gustavo, ¿usted había escuchado algo del general Salamanca en campaña? No, señor. Hasta ahora la chiva la escucho por acá. No, yo tampoco. Pero bueno, Ana va a averiguar con los colombianos en el exterior. Bueno, ¿cuál es el balance que usted hace de lo que pasó ayer, no? Es como un escenario de contradicción, mientras que el Congreso le dice no a la reforma laboral, la calle le dice sí, y por lo que vimos en una ciudad como Bogotá y en otras ciudades del país, la marcha, lo más importante, transcurrió con muy aislados incidentes, pero muy poquitos, en total paz, la expresión de la gente en la calle, apoyando la consulta, apoyando al gobierno, apoyando la reforma. Yo creo que ustedes podrían dar un parte de satisfacción, don Gustavo. Sí, Julio, pues el presidente está muy contento. Era un pulso bastante peligroso en el sentido de que fue una marcha convocada con muy poco tiempo, y saber que las calles de Colombia, de la mayoría de las ciudades, estuvieron repletas de personas que sienten que el Congreso ya no los representa, pues para el presidente y para el gobierno es un triunfo, definitivamente, porque de todas maneras vamos ya entrando al tercer año de gobierno, y saber que se mantiene el apoyo popular intacto, como en las primeras marchas o incluso como en la campaña, pues para el gobierno es saber que todavía tiene un respaldo, que no está solo como tantas personas decían, y sobre todo que la gente tome en sus manos las riendas de su propio destino, especialmente los trabajadores, 26 millones de trabajadores que sienten que esos senadores que ayer hundieron la reforma, pues los traicionaron, no están representando al pueblo. Esto es lo que le dijo la gente en las calles ayer al Congreso de la República. Precisamente, director, el presidente Gustavo Petro durante su discurso allí en la Plaza de Bolívar habló varias veces del Congreso y de que hay que sacarlos porque no nos sirven, abro comillas, no le sirven al pueblo, dijo el presidente Gustavo Petro, pues en referencia a lo que estaba ocurriendo allí. ¿Ustedes han planteado o cabe la posibilidad que dentro de esta consulta popular ustedes planteen alguna pregunta sobre el Congreso de la República, sobre los congresistas? No. Yo, digamos, fue como se puede prestar para varias interpretaciones, pero metafóricamente lo que dice el presidente es que el pueblo lo sacará obviamente en las urnas en 2026, cuando también se celebran elecciones para congresistas, aunque es un poco utópico pensar que los vamos a sacar porque son personas que están muy enraizadas, que tienen unos mecanismos de elección muy fijos para ellos y que seguramente van a volver al Congreso. Pero el divorcio del Congreso con el pueblo ayer sí se sintió enteramente. La gente está decidida a salir a votar sí por una consulta en la que el presidente va a incluir varias preguntas, no todo el articulado porque sabe que no se puede, de las reformas laboral y de la salud. Sí, obviamente la marcha tuvo esa gran afluencia, pero eso nos resulta muchas veces engañoso, porque es que lo que sigue ahora es conseguir de muchos votos. Primero, pasar todo el trámite, que el trámite es complejo, en el Congreso, en la Corte, toda la discusión que viene desde el punto de vista legal. Y si se llegara a presentar, necesitarían más votos incluso que los que obtuvo el presidente para su elección. ¿Usted realmente cree que eso se puede conseguir? Pues no es fácil, nadie está diciendo que es fácil, incluso se habla de casi 14 millones de votos y tendríamos que apuntarle a 15. El presidente fue elegido con 11.3 millones de votos, pero se puede conseguir, o sea, hay que intentarlo. Nunca se ha podido aprobar una ley ni de iniciativa popular ni por consulta popular, sería la primera vez, pero sí está tocando las fibras de toda la nación, no solamente ni de la izquierda, ni del progresismo, ni del centro, ni de la derecha, sino que trabajadores hay en todas las facciones ideológicas
y saber que un Congreso de la República, congresistas que tienen asegurada su vida, su pensión, millonario sueldo de 50 millones de pesos, le nieguen unos miles de pesitos a unos trabajadores, eso suena mal, no se ve bien. Así que hay mucha indignación, se notó ayer en las calles, y la gente, estoy seguro que va a salir a hacer campaña por el sí, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y hasta alegría, como se notó ayer, para tratar de conseguir esos 14 millones de votos que, Félix, no es fácil. Sería la primera vez, pero hay que intentarlo. Pero vemos el caso que no saquemos los 14 millones, sino 10, 11 o 12. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el gobierno mantiene un apoyo casi parecido al apoyo que recibió cuando fue elegido. Gustavo, si bien hay que reconocer la inmensa cantidad de gente que salió a las calles, pues no ha estado ajeno a la polémica el que, bueno, el gobierno también hubiera presionado a los empleados públicos para que salieran a las calles a marchar, y que incluso muchos se preguntan, ¿quién financió eso? ¿Quién financió la movilización? ¿De dónde se sacó la plata para traer a los indígenas, para sacar a la gente a las calles? ¿Qué dice el gobierno? Pues mire, el gobierno tiene que usar todos los mecanismos posibles para ese contrapunteo que le ha fijado el Congreso de la República. Es un reto bastante grande. No es imposible financiar unas marchas como las de ayer. Ahí es 95-99% espontáneo. Es imposible porque son cientos de miles de personas. Eso no cabe en ninguna cabeza una financiación, solamente transportar todas esas personas. Lo de los indígenas, ellos siempre han estado, ellos desde la campaña se movilizan. En ese momento no teníamos el gobierno y se movilizaban porque pues para nadie es un secreto que ellos tienen allá su propio recurso. Mucha gente lo ha mirado, nosotros por ser ellos un régimen especial, los gobiernos, no es, sino todos los gobiernos contratan directamente con las organizaciones indígenas. Me imagino que tendrán ahorros para la movilización, porque ellos han basado esos logros en la movilización de tiempo atrás, en todos los gobiernos, o ya sea para trasladarse a una ciudad o para trasladarse a la otra, pero los indígenas siempre tienen caja para eso. Ellos son muy ordenados para eso, pero no pienses que en 3 días, porque esto se convocó prácticamente el viernes por parte de las centrales obreras, en 3 días hábiles van a sacar recursos de donde no están, porque sacar un peso del Estado es muy complicado. Hay que hacer varias transacciones, hay que hacer convocatorias, no se puede hacer una sacada de caja de miles de millones de pesos de un día para otro, eso no es así. La movilización de ayer, o las movilizaciones de ayer, fueron bastante espontáneas, pero sobre todo porque la gente estaba indignada, porque es que el origen de los votos del Senado que le niegan a los trabajadores esas prerrogativas que se perdieron en 2003 con la reforma, con la ley 50 de Álvaro Uribe, pues esa es una deuda que tienen pendiente los trabajadores, sus luchas, y obviamente salieron todos los sindicatos que también tienen manera de financiar, de autofinanciarse, salieron los maestros, salieron los trabajadores, y obviamente el gobierno en ese contrapunteo pues también invita a la gente. En el caso mío pueden mirar la resolución, se invitaron a los funcionarios voluntariamente, ahí dice mi resolución, los funcionarios que voluntariamente quieran asistir mañana a la marcha pueden hacerlo, y los que no, pues no van, pero de verdad, para no desvirtuar las grandes marchas de ayer, la mayoría fue espontánea. Mire, director, en el año 1999 en Venezuela se hizo una convocatoria a un referéndum consultivo, un referéndum que tenía como objetivo convocar a los venezolanos para consultar sobre decisiones de especial trascendencia nacional. Ese referéndum, que no tenía como objeto primordial la Asamblea Nacional Constituyente, desembocó en una constituyente. Y bueno, usted ya sabe qué fue lo que pasó después. ¿Hasta dónde, director Gustavo Bolívar, no estamos viendo una película que se repite 25 años después? Porque es que cuando usted lee la historia de lo que pasó en el 99, pareciera ser calcado de lo que está pasando hoy en Colombia. No, aquí eso es imposible. Digamos, si te refieres a que podría incluirse una pregunta que diga si quiere que el presidente de la República se mantenga
otros 4 años, algo de eso aquí es imposible porque es que el diseño institucional en Colombia es mucho más fuerte que el de Venezuela en ese momento. Aquí los pesos y los contrapesos están clarísimos. Para que el presidente se reelija se necesitan una reforma constitucional, es decir, un acto legislativo, 8 vueltas, para los cuales ya no hay tiempo. No se pueden hacer ese tipo de preguntas, está explícito en la ley. Estamos hablando de una consulta popular. Tienen que saber la diferencia entre consulta, entre referendo y entre plebiscito. Esto es una consulta popular que tiene 2 vías, o un origen director, ciudadano. Director, es que en Venezuela aquello que convocaron tampoco autorizaba convocar una constituyente. Y sin embargo, el presidente en ejercicio en ese momento, Hugo Chávez, libremente terminó interpretando que el deseo popular era la constituyente y pasó por encima del Congreso y pasó por encima de los contrapesos. Pues seguramente tenían unas cortes cooptadas en ese momento algo, pero lo que ha demostrado la Corte Constitucional acá es mucha independencia, además diría que demasiada, porque la mayoría de iniciativas últimamente se las tumba el Congreso. Aquí no van a pensar que si el presidente quisiera hacerlo, primero no lo puede hacer, constitucionalmente no se puede hacer esa pregunta, y si le llegara a hacer, pues se rompe la institucionalidad, se rompe la Constitución y enseguida la Corte pues sale a poner límites. Aquí no se puede hacer eso, se lo aseguro. No va a haber ninguna pregunta al respecto dentro del formulario que se le tiene que pasar a la registraduría y al Congreso para poder convocar a la consulta popular. Sí, Llorelli, yo creo que no deberíamos insistir más en este tema por lo que está diciendo don Gustavo y tiene toda la razón. La senadora Isabel Zuleta pues sí, piensa con el deseo y es válido pensar con el deseo, pero que un senador de la República esté proponiendo saltarse la Constitución, pues es impresentable. La Constitución y cualquier consulta popular que implique una modificación a la Carta Magna está prohibida. Inciso 2, artículo 50, ley estatutaria, como dice Gustavo Bolívar. Esta ley reglamenta los mecanismos de participación ciudadana. Ahí está la consulta. El inciso dice lo siguiente, comillas, no se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación a la Constitución política. No sigamos en esa vaina, Llorelli. Más bien mandarle la Constitución de regalo a la doctora Isabel. Julio, y justo por eso ayer le preguntábamos a ella y le insistíamos, ¿usted tiene respaldo siquiera del pacto histórico de sus compañeros para insistir con este tema de la reelección? Ella dice que es algo en lo que está trabajando, que tiene unas firmas, en fin, pero no ha tenido mayor respaldo ni del presidente ni de parte del pacto histórico. Pero, director, yo quiero preguntarle justamente sobre esas opciones que hay adicionales a la consulta, porque ayer el ministro del Trabajo hablaba de que se van a sacar por lo menos 9 decretos en las próximas horas con respecto a artículos de esta reforma que se van a sacar vía decreto. También hay una propuesta de apelar el resultado de la votación de ayer. Entonces, de cierta forma, quedan estas otras vías. ¿Se pueden evaluar estas otras vías antes de llegar finalmente a esa consulta? Mira, con respecto a la senadora Zuleta, pues es un deseo que ella tiene, legítimo, lo tiene mucha gente en la calle, nos lo decía ayer, pero no se puede, ya no hay tiempos, ya no, el presidente tampoco lo ha manifestado, es más, lo ha dicho en varios escenarios, él no se va a reelegir, fue elegido para 4 años y entregará el poder el 7 de agosto de 2026 sin ningún problema, distinto a como decían en campaña que se iba a perpetuar como Chávez, como Evo o como el mismo Álvaro Uribe. No, el presidente entrega el poder ese día. Sobre los caminos que está buscando el presidente, porque en repetidas ocasiones lo he dicho, la razón de ser de Gustavo Petro en la política son las reformas sociales. A él no le importa otra cosa. Él no llegó a ser presidente para ganarse una pensión vitalicia ni para pasar a la historia. Y no, desde chiquito, incluso cuando tomó las armas, hay que decirlo, la transformación de los territorios olvidados de este país, que se traduce ya hoy en reformas sociales, es su razón de ser. Entonces él está buscando todos los caminos y es legítimo, pero son caminos constitucionales. Este de la consulta es uno, los decretos que anuncia el ministro del Interior son otro, aunque tienen el control constitucional y seguramente la Corte dirá si son válidos, si no valen, si sí valen, pero siempre nosotros apegados a la norma y apegados a la Constitución. O sea que es válido que el presidente busque sus caminos,
siempre los está buscando, si ustedes se dan cuenta acá, por la vía institucional. Así que pues es legítimo su derecho a hacerlo. Fue la promesa de campaña. Él todas estas reformas las prometió en campaña. Él siente que fue legítimo presentarlas porque estaba amparado en una votación de más de 11 millones de votos y obviamente pues el Congreso le ha cerrado todas las puertas, él tiene que buscar otras puertas. En segundos vamos a explicarles acá la ruta que escogió el gobierno nacional para esta consulta popular de nivel nacional. Los límites, las restricciones, tenemos la definición que va a usar el gobierno para la consulta, el alcance que va a usar el gobierno, las restricciones de acuerdo a nuestra Constitución, la regulación constitucional, la regulación legislativa, la materialización de la consulta popular y el estudio de la misión de observación electoral. Es decir, tenemos el ABC de el manual de trabajo que va a seguir el gobierno para esa consulta, para que no sigamos improvisando con hipótesis como las que plantea la senadora, que con todo respeto pues van más allá al deseo que hay en su corazón, lo cual es respetable, pero no es real, es imposible. Lo que dice Gustavo Bolívar es que afortunadamente este país tiene una corte constitucional que se respeta y que no estamos en una república bananera en donde se puede saltar a la Constitución. Pero mire, don Gustavo, usted habló de tiempos y pues ahí me da papaya, ¿no? Porque yo tengo que hablar con usted de tiempos. Usted me va a decir que todavía, pues efectivamente está con un compás de espera, que no quiso abandonar al presidente cuando pasó todo lo que pasó, que usted adora, ama al presidente y que no va a hacer nada que lo vaya a molestar. Pero la realidad, pues, a la luz de las encuestas, muestra que usted sigue siendo el candidato más viable para el proyecto político del presidente de la República. Pero eso tiene unos temas de tiempos. Y no le estoy pidiendo que me confirme ni cuándo se va, ni si va a ser candidato, porque yo estoy seguro que usted se va y va a ser candidato. El tema es las fechas. Usted no ha renunciado. Y hay un límite de 1 año antes de la primera vuelta. Pero hay una teoría que dice que como no se fue antes del 8, está inhabilitado para participar en las consultas de los partidos. ¿Eso en qué cambia su norte? Bueno, Julio, siempre me ponen aprieto porque no se les olvide que yo soy un funcionario público y poco puedo hablar de estas cosas, pero le voy a tratar de responder políticamente correcto, como se pueda. Sí, para algunas personas yo ya estaría inhabilitado. Fue un camino que tomé en el momento en que hablé con el presidente y me pidió que me quedara en la entidad. Para otras personas no lo estoy, pero independientemente de eso, lo que arrancó ayer fue otra campaña, que sí, en la que tenemos que meternos todos los integrantes del gobierno, estando dentro o estando fuera, que es la campaña por el sí. Esos 14 millones de votos que dice Félix que hay que conseguir, y a esa campaña le meto yo desde hoy. Ya le preguntaré al presidente si quiere que lo haga desde el cargo que ocupo hoy o en las calles, que no tengo problema, es como en el escenario donde mejor me siento, y pues tomaré una decisión. No tengo mucho tiempo tampoco, digamos, en caso de que la segunda teoría, que es que se contabiliza el tiempo a partir de la fecha de elección, que es mayo de 2026, o sea, tendría un mes máximo para renunciar. Pero sí quiero estar en la calle de alguna de las dos maneras, como funcionario o como ciudadano, apoyando la consulta. Me parece que es importante que la gente sepa que nosotros estamos de su lado y que vamos a estar ahí trabajando para conseguir esos votos. Don Gustavo, le quedó políticamente correcta la respuesta, no se metió en ningún problema, expresó su deseo. Pero a mí me da la impresión, usted me corrige, y es que hay un antes y un después en su plan. Después de lo que usted vio ayer, en lo que usted tenía serias dudas, ya no las tiene. Es decir,
usted será candidato en la calle. El cuándo lo veremos, pero ese es su plan. Usted es ya firmemente candidato del proyecto político de Gustavo Petro, apoyado en lo que vio ayer, la calle. No, Julio, mira, para ser candidato del pacto histórico primero hay que ganar una consulta. Se ha dicho, y es digamos, ley dentro del pacto histórico, que quien reciba el respaldo popular en las urnas en marzo, para lo cual no sé si yo todavía tenga tiempo, es el candidato del pacto histórico, y eso tiene que resultar de consensos dentro de los varios partidos que conforman el pacto histórico, de los avales que den esos partidos, porque hasta ahora no hay un partido único y no se ve que se pueda conformar en poco tiempo, aunque es imperativo hacerlo. Y entonces ahí se sabrá realmente quién es el candidato o la candidata, porque hay mujeres también aspirando en marzo, y a esa persona, sea la que sea, seguramente habrá que darle todo el respaldo. Y por lo visto ayer, que es un poquito distinto a lo que dicen las encuestas, el presidente mantiene un apoyo popular, nosotros lo calculamos en el 40%, que le da al pacto histórico para tener un candidato en segunda vuelta, definitivamente. O sea que las opciones para ganar la presidencia nuevamente el pacto histórico ayer quedaron bastante abiertas, o por lo menos fue lo que se demostró. Así que primero habría que derrotar a todos los contrincantes o los compañeros y compañeras que se presenten en una consulta popular que pues está pactada por la registraduría el 9 de marzo, el año entrante, el 7 o el 9 de marzo. Pero usted ya quedó por fuera de esa consulta. Sí, es muy probable, pues. No. Los expertos hablen. No. Usted no renunció cuando usted quería renunciar antes de esa fecha para poder estar en la consulta en la que usted confiaba ganar. Usted está fuera de esa consulta y lo hizo por solidaridad de la conversación que tuvo con el presidente de la República, en donde pues se estaba desbaratando el gobierno en ese momento por decisión del presidente y de las cosas muy graves que pasaron. Y usted dijo, yo lo amo, yo me quedo. Pero eso le costó la consulta. Así es de que a usted no le queda sino la calle. Sí, es probable, Julio, porque es que en un proyecto político, si todo el mundo es ambicioso y todo el mundo quiere ser presidente, pues no se construye. Y en ese momento el presidente me pidió que me quedara. Yo estoy muy contento aquí en el cargo, haciendo lo que más puedo. Este año ya no voy a hacer tantas cosas como el año pasado, porque pues no tengo el dinero que tenía el año pasado. Y me quitaron, o a Prosperidad le quitaron la mitad del presupuesto, exactamente el 50%. Y obviamente, pero este es un año bonito porque vamos a inaugurar muchísimas obras que dejamos contratadas el año pasado, más de 200 obras. Y pues si es el camino, llegar a inaugurarlas y mostrar que este gobierno sí hizo, pues ese será un camino. Si los expertos constitucionalistas o expertos en política electoral dicen que se puede ir a la consulta y yo todavía tengo los tiempos, en ese momento pues tomaré una decisión, pero no me afana, la verdad. Las personas que tienen ambición en la política son peligrosas, porque la ambición lo mueve a uno a romper los principios. Y una cosa que sí he demostrado yo que tengo en política son principios. Y mi principio pues fue a colaborar para que este país cambie desde dentro, desde afuera, donde me toque. Pero yo voy a estar ahí, como le digo, primero mostrando mi coherencia que siempre he tenido. Perdonen que sea un poco vanidoso en eso de autonombrar las cosas que hago. Y segundo, colaborándole a un gobierno que fue el que me invitó a trabajar aquí por este país. Director, yo no sé si usted de pronto nos puede dar luces al respecto de esto que le voy a plantear, pero sin duda uno de los activos más importantes que tiene en este momento el pacto histórico se llama Armando Benedetti, porque Armando Benedetti hace campaña y bueno, él se atribuye el triunfo de Gustavo Petro en el año 2022. ¿Usted ya sabe si alguien está hablando con Armando Benedetti para decirle, venga, acompáñeme, haga campaña conmigo? No tengo ese conocimiento, pero seguramente sí. Mucha gente cree en ese tipo de política y es indudable que una persona como Armando Benedetti dentro de un esquema de la política tradicional es muy importante, porque ustedes ya lo vieron en tan poco tiempo, el revulsivo que le ha dado al cargo
moviéndose como pez en el agua dentro del Congreso. Para estas movilizaciones estuvo muy activo. De hecho, tengo que confesarlo, yo no hablaba con él hacía mucho tiempo. Recibí un par de llamadas pidiéndome que pues, estuviéramos muy activos en las redes, y yo sé que es un hombre que se mueve mucho, llama a todo el mundo, está metido en la película. Entonces sí es necesario para muchos candidatos o candidatas que quieran ganar esa consulta o llegar a la presidencia, pero yo no he tenido conversaciones, por lo menos en el tema electoral o político, de ninguna especie. Solamente hablamos este fin de semana un par de veces por teléfono, porque lo vi muy metido en la movilización, muy metido en que nos saliera bien esta movilización, y salió bien. No quiere decir que sea solamente por él, sino que se ve que es un hombre comprometido con el presidente. Pero a pesar de las diferencias, siento que usted reconoce que el éxito de ayer pues tuvo una importante contribución por parte de él. Sí, hay que ser justo en las cosas. Lo vi trabajando el fin de semana, sábado y domingo, cosa que no pasaba antes, y lo vi llamando a todo el mundo, lo vi moviéndose, y es una persona que por algo lo llamó el presidente de la República, porque seguramente digo, necesito nuevamente al tipo que me ayudó a organizar la campaña, lo necesito aquí ayudándome a organizar el gobierno, y hoy tengo que reconocerlo, como digo siempre, no es tanto de mi devoción, pero lo está haciendo bien. Don Gustavo, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable y mucha suerte en la decisión que tome y muchos éxitos con esas 200 obras por entregar desde Prosperidad Social. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.